Bueno, pues buenas noches. Hoy vamos a hacer una visita. Normalmente es lo que acostumbro a hacer cuando voy a la Villa de Guadalupe. Hay confusión en cuanto a la villa. Mucha gente dice, quiero ir a la Basílica, pero la Basílica es uno de los 6 templos que existen en la Villa de Guadalupe. Vamos a platicar poco a poco de la historia de cada uno de ellos para entender por qué se construyó una villa, es decir, un pequeño pueblo, lo que fue al norte de la Ciudad de México, a las orillas del Tepeyac. Pues vamos a empezar, vamos a viajar rápidamente lo que es al centro de la Ciudad de México. Sabemos que la Ciudad de México está enclavada en lo que es una isla, un conjunto de 5 lagos. Y esta imagen es interesante conocerla porque donde dice México Tenochtitlan, esa isla en medio del lago de Texcoco, sabemos que hoy en día forma el centro de la Ciudad de México, una extensión de algo así de 3 kilómetros de superficie, donde llegaron a tener 150,000 habitantes los mexicas. Al norte de la cuenca de ese gran lago de Texcoco, que algunos le llamaban Lago de México, existe un cerro, un pequeño como cabo que se le conoce como Tepeyac. Tepeyac significa en la punta de la nariz. Entonces, si vemos y analizamos lo que es el cerro del Tepeyac, donde está este círculo de color verde, pues tiene forma de una nariz, ¿no? Es decir, esta punta, y es por eso que el mesoamericano, el pueblo original, le nombró en la punta de la nariz, sobresaliendo sobre todo al borde del lago de Texcoco. Ustedes pueden ver donde dice 1, 2 y 3. Esas son calzadas que hoy en día se conservan su traza, que comunicaban a la isla con tierra firme. Del lado izquierdo, donde está el número 2, la calzada más antigua de América, la calle más antigua, que conocemos como la calzada México-Tacuba, que también sabemos que se llama San Cosme, Pedro de Alvarado, la calle de Hidalgo, Guatemala y la México-Tacuba. Comunicaba al poniente de la isla. Hernán Cortés durante la conquista respetó la traza de la isla para fines de conquista y para fines de comunicación. Donde dice el número 3, comunicaba al pueblo de Iztapalapa, lo que conocemos hoy como la calzada México-Iztapalapa, Flamingos, Pino Suárez, y también actualmente la conocemos como la calzada de Tlalpan. Y al norte, donde dice número 1, existe otra calzada, la calzada México-Tepeyac, que conectaba a la Ciudad de México al pueblo del Tepeyac. Si observamos un poco lo que son las montañas, siempre fueron lugares sagrados. Es por ello que existía una comunicación directa hacia el cerro del Tepeyac y hacia el cerro de la Estrella, que es donde cada año se lleva a cabo las representaciones de la Semana Santa. Y si analizamos un poquito más allá, en esas dos montañas, en la época mesoamericana existía adoración, en el Cerro de la Estrella, el Fuego Nuevo, y en el Cerro del Tepeyac, a la Tonantzin. Y curiosamente, también en esos mismos lugares hay representación y adoración católica. Simplemente dejo ahí el mensaje, porque esto nos lleva a cabo pensar en una conquista espiritual. Bien sabemos que el español primero aplicó una conquista militar y posteriormente una conquista religiosa. Vamos saliendo de esa calzada México-Tacuba por la calle de Argentina. Cuando vamos al centro histórico, ese templo mayor donde está la porrúa, tomamos totalmente recto hacia el norte y vamos a llegar ahorita en unos minutos por esta traza al cruce del Paseo de la Reforma por donde se encuentra Tlatelolco. Del lado izquierdo estamos viendo las torres de Tlatelolco y Paseo de la Reforma estaría tomando lo que sería la calzada de los misterios, que en su momento fue la traza original de la calzada México-Tepeyac. Pueden observar que la isla utilizaba estas calzadas para comunicarse alrededor donde había tierra firme. Y hoy en día seguimos viendo avenidas. Y llegamos a la Villa de Guadalupe. ¿Por qué nos aparece aquí rápidamente? La Tonantzin. ¿Quién fue la Tonantzin? Tonantzintla, la madre de los dioses. Algunos también la asemejan con la Coatlicue, la mamá de la Coyoshautli, de Huitzilopochtli, la madre de los dioses. Es en este lugar, en el Cerro del Tepeyac, donde peregrinos, en la época de los aztecas, subían al cerro a adorar a la Tonantzin. Un 12 de diciembre,
curiosamente la misma fecha de la Virgen de Guadalupe. Entonces, la Tonantzin vino a ser reemplazada por la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ahí estamos viendo la Virgen de Guadalupe del lado izquierdo y a la Tonantzin, la madrecita de los dioses, algo así como la Virgen Morena y la madre de los mexicanos de aquella época. Estamos viendo a Abuelo de Águila, lo que es la Villa de Guadalupe, un conjunto de 6 iglesias, el Pocito, el Cerrito, la Capilla de Indios, Capuchinas, la Basílica Nueva que estamos viendo frente a nosotros y la Basílica Vieja. Cada una tiene su historia con el manto de la Virgen, cada una tiene su estilo arquitectónico y cada una tiene su importancia durante la historia de México, no nada más la historia moderna, la historia antigua, nada más como antecedentes. Sabemos que en la Basílica Vieja ahí se firmó el Tratado de Hidalgo, donde México ya le cedía el territorio a los Estados Unidos en la época de López de Santana. Es decir, que hechos históricos también los tenemos reflejados y marcados en lo que es la Villa de Guadalupe. La villa era un pueblo totalmente alejado, que si no hubiera existido la figura de Francisco I. Madero y de Gustavo I. Madero, seguramente la alcaldía que hoy conocemos como la Gustavo I. Madero se hubiera llamado la alcaldía de la Virgen de Guadalupe o de la Guadalupe, por ese hecho histórico de la escena trágica donde Gustavo I. Madero es aprendido. Es por ello que en honor a él se le nombró la alcaldía. De lo contrario, la alcaldía hubiera tenido este nombre. Seguimos volando, centro histórico, simplemente con el único objetivo de verificar y de constatar que la isla, el centro, México Tenochtitlan, tenía una unión muy directa con el cerro del Tepeyac. Calzada viene del latín calciate, que significa camino de piedra que une un pueblo a una ciudad. Hoy en día, así vemos la Ciudad de México, loca, ¿no? Mucho de lo que estamos viendo, ese asentamiento, hace 500 años era agua. 5 lagos, Zumpango, Xaltocan, Texcoco, Chalco y Xochimilco formaban la gran cuenca del Valle de México, 100 montañas que fueron volcanes y 43 ríos que están intubados. Muchas de esas rayas amarillas que hoy son calles, en su momento fueron ríos. Nada más poner antecedentes, seguir hablando de lo que es la villa y el Tepeyac. Cuando vamos al centro histórico, tras de Catedral, podemos ver esta maqueta y los restos del basamento y del conjunto del Templo Mayor. Y hace 8 días que tuvimos nuestro tour por el Museo de Antropología, nos topamos con esta isla, México Tenochtitlan. Del lado izquierdo, como bien sabemos, tenemos la calzada México Tepeyac, donde están los corazoncitos, la calzada México Tacuba, Tlacopan, y la calzada México Iztapalapa, que nos lleva al Cerro de la Estrella. Ahí están las 3 calzadas, mismas que respetó Hernán Cortés, y en medio, como una acrópolis, como todos los caminos conducen, que tenemos, pues bien sabemos, el recinto sagrado del Templo Mayor. Ya lo pueden ver, estas avenidas, calzadas, hoy en día siguen operando para dar acceso al centro de la Ciudad de México y sobre todo a las montañas más importantes. Entonces, con este antecedente, ¿no?, de lo que se gestó en esas épocas mesoamericanas y que respetó Hernán Cortés, pues vamos a dar inicio a lo que es la visita a la Villa de Guadalupe. Ahí tenemos estos círculos radiantes donde nos marcan lo que son los accesos al Templo Mayor. ¿Y cómo se veía la Villa de Guadalupe hace unos 200 años? Vean rápidamente, podemos constatar que aquí tenemos la Basílica Vieja de 1709, colegiata. Ahí por más de 200 años tuvo el manto de la Virgen de Guadalupe. Vean también que en este terreno, en esta explanada, no había nada. Obviamente sabemos que en el 76 se construyó la Basílica Nueva. Acá tenemos donde la primera aparición se llevó a cabo, la Capilla del Cerrito, que la vamos a ver más adelante. Posteriormente, en este espacio se construiría el Panteón del Tepeyac. Aquí tendríamos estas escaleras que hoy en día se utilizan para subir al cerrito.
Pero aquí lo interesante de esta imagen es que al ser una villa, es un pueblo, vean todas las casas. Hoy en día aquí está la explanada que Carlos Slim financió para fines de sus actividades filantrópicas. Es donde se encuentra el atrio mariano, lo que son las criptas, los comedores, y de este lado donde se encuentra este terreno sería el lago de Texcoco. Como pueden ver, hay un cerro y esto que estoy marcando aquí abajo sería agua, serían las inmediaciones del lago de Texcoco. Es decir, que la Basílica de Guadalupe hoy en día está construida literalmente sobre la playa de un lago, y en tierra firme, en el cerro, en la punta de la nariz, estaría el grueso del Cerro del Tepeyac, donde en la parte alta se dieron a cabo las 3 primeras apariciones, la primera aparición, y posteriormente la parte baja se llevarían a cabo las siguientes. Entonces, esto que estamos viendo a la vera sería lo que en su momento sería el lago de Texcoco. Entonces, con esta imagen, ahora sí, ha cambiado mucho la villa. Quienes fueron en los 60, 70 y dejaron de ir durante muchos años, totalmente cambió el aspecto urbano. Hay estacionamientos cubiertos, muy seguros, donde a modo de llevar a cabo una buena logística, ustedes se llevan su llave, hay que comentarlo. Es un estacionamiento totalmente seguro, automático, y tiene varias salidas, varios accesos a la Villa de Guadalupe, que vamos a ver 2 de ellos para que ustedes se ubiquen si es que deciden en los próximos días o en los próximos semanas acudir lo que es al recinto mariano. Entonces, aquí es donde tenemos esta imagen antigua de cómo era la villa, un pueblo lejano que competía con las haciendas y los ranchos que había en la Ciudad de México. Aquí había agricultura, había ganadería y había un acueducto, el acueducto de Guadalupe, que todavía se puede ver, una obra virreinal de 1747. Cuando ustedes van a la villa, se puede ver todavía pasando lo que es la carretera que viene de Pachuca, antes de llegar a La Raza, por ahí pasaría, todavía se pueden ver los arcos de ese acueducto. Pues ahora sí vamos a iniciar, vamos a estacionarnos y vamos a salir rápidamente por esos accesos para iniciar lo que es nuestra visita. Vamos a ver poco a poco cada uno de los recintos marianos. En la época de Juan de Zumárraga fue donde se gestó esto, en 1531. Vamos a hacer el comparativo, aquí vamos saliendo rumbo a la avenida Juan de Zumárraga y vamos a tener varias vistas. Esto corresponde a escenas de diciembre. Sabemos que en diciembre el 50% de los visitantes marianos se dan en algunos días. Al año visitan la Villa de Guadalupe más de 20 millones de personas. Y en los días marianos, 9, 10, 11, aproximadamente mediados de diciembre, más de 10 millones de personas. Vean, estas escenas son reales. Vean la cantidad de gente. Ahí podemos ver capuchinas del lado izquierdo, lo que es el reloj, lo que es ese campanario exterior. Toda esta explanada fue realizada en los 80s por Carlos Slim, darle al turismo religioso otro orden. Sabemos que es muy importante. En este momento quisimos entrar a misa, pero sin embargo la fila era enorme, entonces mejor decidimos recorrer la explanada para pasar lo que es el reloj. Ahí tenemos 2 reproducciones, una azteca y una moderna, y ahí tendríamos al fondo lo que es el comedor. Peregrinos que van a la Villa de Guadalupe, algunas monjas capuchinas invitan a la gente a que desayunen, obviamente sin un costo. Hay librería, hay nichos, hay museo, hay auditorio. También es un centro cultural con fines marianos. Vamos a detenernos aquí rápidamente. Estamos viendo una escultura de cómo fue la aparición de la Virgen a Juan Diego, que más adelante nos vamos a detener. Allá al fondo, del lado derecho, estaríamos viendo la capilla del Pocito. Frente a nosotros y en medio, la capilla de indios. Vamos a ingresar rápidamente a la de indios, porque arquitectónicamente y arqueológicamente y antiguamente es lo que tenemos más palpable en la Villa de Guadalupe. Vamos a conocer la villa a través de estos 6 templos que vamos a visitar. Vamos a ingresar rápidamente a la antigua parroquia de indios. ¿Por qué se llama parroquia de indios? Porque
ahí vivió Juan Diego. Se dice que la leyenda popular, a los primeros años, el manto de la Virgen descansó aquí. Cuando nos reciba la parroquia de indios, podemos percibir piedras pequeñas en los muros. Esto se le llama rajueleo. Significa que el muro está intervenido. Esta es la capilla más antigua que está en pie, no la primera que se haya construido, de mediados del siglo XVII. Una vez que entramos, está remozado lo que es la nave principal, pero sí podemos ver indicios de que el edificio está totalmente inclinado. Tan es así el arco donde va el altar y ese arco que estamos observando que nos da acceso donde vivió Juan Diego. Entonces, en este edificio, como nos comenta la lámina, parece ser que en 1556 fue mandado a ser construido por Ilmo Montúfar. En las ruinas que se ven en el piso, los peritos han descubierto parte de la primera y segunda ermita construidas en 1531 y 1536. Nada más como antecedente, la conquista fue en 1521 y 10 años después se apareció la Virgen en este mismo recinto sagrado. Y este es uno de los elementos arquitectónicos con más antigüedad. Vamos a ver lo que es rápidamente donde descansa o la memoria de donde estuvo el primer manto de la Virgen. Es en este lugar donde Juan Diego vivió con su primo Juan Bernardino, junto a la ermita que murió en ese lugar en 1548. El arzobispo Fray Alonso de Montúfar mandó ampliar esta capilla que se le conoció como Ermita Montúfar, y a principios del siglo XVI se construyó una nueva iglesia de siglo XVII a la cual fue trasladada la imagen. Y es importante mencionar que hasta 1647 fue cubierta con vidrio. Esto que estamos viendo corresponde a lo más antiguo de la villa. Posteriormente, años después, la imagen fue colocada en la antigua basílica ya a principios del siglo XVIII. Eso que estamos viendo, muros de adobe, corresponde a lo más antiguo. Y vean rápidamente, al piso podemos ver la flor, el nahuiolín, es decir, el quinto sol. Esto es bien, bien importante porque las ciudades mesoamericanas están trazadas con un centro y 4 pétalos, 4 rumbos, 4 sectores. Esta flor era dorada por el mesoamericano. Entonces, fue utilizada para que este elemento pudiera seguir llamando e invocando a los nuevos religiosos. Algunos conventos en sus muros tienen adosados esta flor. Recordar que cuando fue la conquista, el español requería elementos que el mesoamericano adoraba e idolatraba para que acudieran a esos recintos. Ellos vivían en lugares abiertos y ahora en lugares cerrados pues, requerían algunos elementos que les fueran atractivos para poder continuando, para poder seguir con su fe mesoamericana, ahora con una nueva conquista. Ya no iban a adorar a la Tonantzin ni a muchos dioses, simplemente hoy iban a adorar a la Virgen de Guadalupe. Otra salida que tenemos, que se ingresa cuando venimos del acueducto de Guadalupe por la calzada de los Misterios, nos lleva a este respiradero, por decirlo de esa forma, y podemos ver enseguida cuando salimos de ese estacionamiento lo que es la Basílica Nueva, en primer orden, y del lado izquierdo la Basílica Vieja. Vean, si son observadores, se puede percibir una inclinación. Observen los muros laterales de la Basílica Vieja, está totalmente inclinado. Me voy a ir acercando del lado izquierdo y vamos a apreciar una línea amarilla. Vean esta línea amarilla. Recordar que esto era lago, y del lado izquierdo tendríamos el Cerro del Tepeyac. La Ciudad de México tiene hundimientos, bien sabemos, ¿no? Por las condiciones de la cuenca. Y curiosamente, donde antiguamente era cerro, piedra volcánica o basáltica, dependiendo los materiales que se llegan a identificar ahí, como tenemos todavía el piso, no está chueco. Bueno, presenta ciertas inclinaciones, pero vean, del lado izquierdo, donde está la línea amarilla, vean los edificios, están aparentemente más planos que lo que estaríamos viendo en este extremo, ¿ya vieron? Vean la inclinación de la basílica. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Agua de los lagos
y acá tenemos tierra firme. Es por ello que cuando vamos a la villa podemos percibir esas inclinaciones, pues no es otra cosa más que las condiciones y las reacciones del subsuelo ante los hundimientos y las condiciones de la zona lacustre. Entonces tenemos del lado izquierdo la Basílica Vieja, también hay un museo guadalupano y del lado derecho la Basílica Nueva. Aquí tenemos dos opciones para continuar con todo nuestro recorrido. Si seguimos del lado derecho, llegaríamos a la explanada y tendríamos a nuestra visita la Basílica Nueva y lo que sería la explanada para que nos lleve a la Capilla de Indios y al Pocito. Pero si tomamos del lado izquierdo, estaríamos tomando una montaña, el Cerro del Tepeyac, para poder acceder lo que es a la Capilla del Cerrito y detrás del Museo Mariano que estamos viendo del lado izquierdo, ahí llegaríamos a espaldas de la Capilla de Indios. Entonces tenemos dos caminos, ahorita vamos a tomar el camino izquierdo y más adelante les enseño el camino izquierdo. Este cerro ya está muy adaptado, tiene fuentes, es todo un proyecto verde, ¿no? Los jardines muy bien cuidados, todos los días lo riegan. Tenemos el acceso por dos escalinatas hacia la Capilla del Cerrito, una en este extremo sur, en este extremo poniente y la otra en el extremo oriente. A la derecha tendríamos parte de la barda perimetral de lo que sería la Capilla de Indios. Es aquí donde hay una placa. Es bien interesante ver la villa de Guadalupe, porque muchas veces seguimos de largo y hay muchas placas que nos dan información. Se dice que en las apariciones de la Virgen había un árbol que se llamaba el cazaguate, que fue testigo de esas apariciones. Hoy en día ya no existe ese árbol, pero hay uno que es de la misma especie, el cual nos marcan la referencia, que uno semejante al original, donde la Virgen del Tepeyac esperó a Juan Diego cuando subió a la cima del cerro a cortar las rosas de Castilla, las que llevarían el milagro. Estas rosas las llevaría a Fray Juan de Zumárrago como una evidencia de que había visto a la Virgen de Guadalupe. Recordar que Zumárraga no le creía a Juan Diego que se le había aparecido y él le pedía que le llevara algunas pruebas de su aparición. Es en este lugar donde estuvo ese árbol donde se llevaron a cabo esas apariciones. Más adelante, rápidamente, comentaré muy brevemente lo que son las apariciones y algunas historias con respecto a estos eventos. Y del lado izquierdo, ¿qué tendríamos? La Capilla del Pocito y del lado derecho, la Capilla de Indios. Como pueden ver ustedes, aquí tendremos dos opciones nuevamente. Si seguimos a la derecha, llegaremos a la Capilla de Indios. Y si nos seguimos en este extremo, llegaríamos a la Capilla del Pocito. Entonces vamos a entrar rápidamente a la Capilla del Pocito, llamada así porque hay un pozo, había un manantial donde pensaban que el agua era milagrosa. La gente empezó a morirse y posteriormente neutralizaron y cegaron lo que fue ese pocito. Esta obra arquitectónica, el pocito, fue obra de Francisco Guerrero y Torres. Rápidamente, ahorita me moví para regresar a la opción 2 de cuando salimos del estacionamiento. Recordar que ahorita tomamos a la izquierda, donde vimos la inclinación del piso. Pero si ustedes toman a la derecha, ese es el recorrido que estarían viendo. Rápidamente llegaríamos al Carrillón, ahí tendríamos la Basílica Izquierda, tendríamos lo que es la explanada y vean a dónde llegaríamos, a esa gran explanada. En el otro extremo estaría el Pocito. Entonces, es para entender nada más que los mismos caminos nos van a llevar al mismo punto. Aquí estaríamos recorriendo lo que es la explanada, estaríamos observando el Carrillón y vamos a llegar al mismo lugar. Esa fila que estamos viendo corresponde a un lugar que se le conoce como la Capilla de los Juramentos. ¿Por qué son importante la Capilla de los Juramentos? Rápidamente, sabemos que México es un pueblo guadalupano y la tradición nos dice que desgraciadamente hay mucha gente que tiene ciertas adicciones o vicios
no hay que ser tan dramáticos, vamos a dejar simplemente en el alcohol. Las personas que son alcohólicas, que tienen problemas familiares, normalmente le dicen a la esposa o a las hijas y demás, es la última vez que tomo, juro por ti que ya no voy a tomar. Cae en el vicio y no cumple su palabra. Jura por la mamá, por la suegra, por las hijas, por la esposa, pero realmente no cumple. Y hay veces que vamos conviviendo con personas y le ofrecemos una copa y le decimos, oye, ¿quieres tomar algo? Y muchas veces ellos dicen, no, ya estoy jurado. Pero a veces nos confundimos. Pensamos que dicen curado, de que están sanos, curados. No, no dicen curados, estoy jurado. Muchos mexicanos le podrán fallar a la madre, a la esposa, a las hijas, pero en la capilla de los juramentos vienen, firman un documento y juran ante la Virgen que ya no van a beber. Es por ello que ellos dicen que ya están jurados, es decir, que juraron ante la Virgen. Y cada año regresan a firmar y reanudar sus votos para poder cumpliendo sus promesas. Entonces ya saben, cuando escuchen a alguien, estoy jurado, es que posiblemente vino a la Basílica de Guadalupe, a la capilla de los juramentos y le firmó a la Virgen que iba a dejar de beber en este caso. Vamos siguiendo nuestro camino, aquí tenemos de nuevo cuenta la fachada, aquí la historia nos dice que es en este lugar donde vivió Juan Diego y se llevaron a cabo una de las apariciones. Sabemos que donde hay fuentes la gente avienta monedas, estamos viendo la fachada de la capilla de indios, esa fachada rajueleada, que significa que tiene una restauración ya previa, y del lado derecho que estamos ubicando pues la capilla del Pocito. Allá al fondo estaríamos viendo lo que es la capilla de los juramentos. Si alcanzan a leer, capilla de los juramentos. Y hay ocasiones en diciembre que la fila de la capilla de los juramentos es más larga que la fila para entrar a la Virgen de Guadalupe, a la Basílica Nueva de Guadalupe. Y me voy a regresar un poquito. ¿Por qué? Porque vamos a entender brevemente cómo fue la aparición. Aquí hay este complejo escultórico que nos sirve para representar los hechos, que es el Jardín de las Rosas. Rápidamente, en unos minutos les voy a hacer brevemente. 9 de diciembre en la mañana, Juan Diego, su tío estaba enfermo, recorrió desde Cuautitlán hasta Tlatelolco buscando un sacerdote porque su tío se estaba muriendo. Al pasar por el cerro del Tepeyac, se encuentra la Virgen, se le presenta, le dice que es la madre de los dioses, le habló en náhuatl, esto nos lo dice López Portillo, López Portilla, perdón, en su gran obra, donde nos relata la aparición de la Virgen. Se le presenta y le dice que vaya con el arzobispo y que lo busque y que le diga que vio a la Madre de Dios y que México requiere un templo para él. Lo convence, va a Tlatelolco, donde se encuentra Santiago Apóstol, lo hacen esperar y le dicen que casi está loco y que es un indígena y que no tiene elementos para demostrar que vio a la Virgen. Él, decepcionado, regresa cabizbajo y en la tarde se la vuelve a encontrar. Le dice que busque a alguien más porque no tiene ninguna jerarquía y que no va a poder lograr su cometido. El 10 de diciembre, en la mañana, vuelve a recorrer, se le vuelve a aparecer la Virgen en su tercera ocasión y le dice que insiste que vaya con su márga, que deben de fincar un templo. De igual forma, vas a Tlatelolco, lo hacen esperar, quieren que se desanime, que se canse y que se vaya, pero él, fiel a su decisión, se espera que lo atienda su márga y lo vuelven a rechazar, indicándole que requieren pruebas. El 11 de diciembre, su tío estaba muy enfermo y no salió, se quedó en su casa. El 12 en la mañana se encuentra a la Virgen, le dice, no puedo convencer al arzobispo, requiero pruebas. Le dice la Virgen que tome esas flores de Castilla, que se las coloque en su tilma, en su ayate, que vaya con el arzobispo y que le diga que esas son las pruebas que le están pidiendo. Llega ante su márga, se tarda otra vez, le hacen la vida cansada a Juan Diego, y al momento de que extiende su tilma, queda impresa su imagen en su ayate.
En ese momento se le hincan, las flores de Castilla caen al piso y queda su imagen en su tilma. Y con eso, Zumárraga se hinca ante Juan Diego, que es lo que estamos viendo ahorita, y no es que en este momento hayan construido alguna iglesia, simplemente ya hubo una dedicación y ciertos trabajos, ¿no? Y honores para guardar lo que es el manto de la Virgen. Entonces, cuando ustedes van a la Basílica Nueva, lo que se ve en ese cuadro donde está ese camarín es la ropa que llevaba Juan Diego puesta. Juan Diego llega a su casa, se vuelve a encontrar a la Virgen en su casa y su tío estaba sano. Entonces hubo 4 apariciones en la villa, pero hubo una quinta que se llevó a cabo en su casa. A la Virgen le ponen varias apariciones, le ponen varios milagros, por lo cual el pueblo siguió adorándola. Hay algunas referencias, ¿no? De algunos milagros, sobre todo en temas de salud, que hacía la Virgen, sobre todo peticiones, el cual se iban cumpliendo. Entonces, esta es la representación de cómo se le apareció la Virgen. Y algo bien chistoso que ustedes van a coincidir conmigo, a mí me pasaba de chico, cuando la mamá nos hablaba, ¿no? Y no le hacíamos caso, había un dicho popular que nos decían, haces que la Virgen te habla. El día que Juan Diego traía prisa, porque su tío se estaba muriendo, dijo, si paso por aquí me voy a encontrar a la Virgen, entonces mejor le doy la vuelta para perdérmela. Pero la Virgen siempre se le aparecía. Entonces, cuando nos dicen del dicho popular, haces que la Virgen te habla, que no hacemos caso, es porque Juan Diego, curiosamente, se le quiso escabullir a la Virgen porque traía prisa. Entonces, ya saben, haces que la Virgen te habla, se refiere a esta anécdota de Juan Diego. La capilla del Pocito se le conoce como el Pocito porque había un manantial de aguas minerales que pensaban que eran milagrosas. Se dice que es en este lugar que ocurrió la 4ª aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. La capilla es de siglo XVIII y tiene una perfecta unidad y gran sentido arquitectónico y es uno de los ejemplos más representativos del barroco en México. Es una obra arquitectónica de muy gran, de buena manufactura de Francisco Guerrero y Torres. El santuario de la Virgen de Guadalupe, como bien sabemos, en este lugar fue muy importante a la llegada de los españoles porque era un sitio ribereño donde se encontraban, según Fray Bernardino, pues la imagen de la Tonantzin. Es esta iglesia que estamos viendo que corresponde a la época de mediados del 18. Y es también en estos tiempos donde la del Cerrito se construyó en 1745, 1782 la del Pocito, es decir, que son contemporáneas, resalta su cúpula octagonal, que es lo que estaríamos viendo, y en 1776 el encargado de este Pocito, ante las autoridades, hubo una gran restauración porque los devotos de la Virgen, enterados de que iban a haber composturas, se empeñaron en levantar una nueva capilla, que es lo que estamos viendo hoy en día. La capilla tiene 2 entradas, que fue por la que hicimos ahorita, una por la porte poniente, que es donde se halla el Pocito, y la otra por el lado sur. Tenemos que son sus fachadas revestidas de tezontle, muy de la época, labrados en piedra, además de las portadas y arquitectónicamente, como conocemos, las claraboyas de cantera en forma de estrella. Son algunos elementos. Rematan en sus muros esa cúpula central, un poco aperaltada, ¿no? Con bastante altura, donde la circunferencia ocupa toda la capilla y junto a esta se encuentran 2 de menor tamaño, todas coronadas por una linternilla. Aquí vemos el tezontle, vemos la cantera y en la parte alta lo que es la Talavera poblana. Esta es la otra entrada. Aquí estaríamos viendo ahorita rápidamente lo que es el Pocito. Tenemos también en grandes óleos las representaciones de la Virgen de Guadalupe de la 1 a la 4. Para la construcción de esta capilla se utilizó chiluca, que es una cantera que se trae por ahí del estado de Hidalgo. Saliendo de la entrada sur, llegamos a uno de los lugares más bonitos, más apacibles, más armónicos, porque se encuentra el altar o la ofrenda de la Virgen. Aquí estamos en la parte baja, ya vimos capilla de indios,
continuamos con el pocito, y este altar de la Virgen que estamos dando espalda al pocito, nos va a llevar a esa cascada. Recordar que esta zona era semidesértica. Este trabajo que estamos viendo de embellecer jardines, agua, todo es artificial, porque bien sabemos que el turismo religioso es un gran elemento de mucho valor, sobre todo para el Vaticano. Nos vamos a acercar poco a poco lo que es al altar de la Virgen y vamos a poder ver ahí cómo fue el mestizaje, cómo el mesoamericano que utilizaba para adorar a sus dioses el fuego, los animales, los conejos. Posteriormente, esos mismos elementos adoratorios, religiosos de ofrenda, se le encargaban, se le dedicaban lo que es a la Virgen de Guadalupe. Un lugar muy agradable, allá al fondo tenemos servicios sanitarios, hay una pequeña cafetería, que ahorita me voy a meter a ese lado, también para conocer dónde hay servicios. Hay que decirlo, hay todos servicios, hay baños, cuestan 5 pesos, pero realmente están limpios, y vamos a llegar justamente a lo que es a esta ofrenda, que es de por ahí de 80s, 90, que hicieron este complejo escultórico. Esto es de lo más reciente. Banamex, el Banco de México, tiene gran aportación. Un fideicomiso de Banamex hace que se proteja y se salvaguarde lo que es la Villa de Guadalupe en general. Vamos a acercarnos un poquito y vamos a ver cómo el mesoamericano en estas grandes esculturas le van dedicando estas ofrendas a la Virgen de Guadalupe. Aquí estaríamos preparando lo que es el camino para llegar a la capilla del Cerrito del lado izquierdo, y del lado derecho estaríamos llegando a ese lugar de servicios. La ofrenda de la Virgen, fuentes, esto es recordar que es artificial, no hay ninguna cascada. En las mañanas, cuando es muy temprano, no la prenden, ya por ahí de 11, 12, echan a andar lo que es esta pequeña fuente. Es uno de los lugares más fotografiados, lejanos de lo que son las iglesias. También en estos jardines es bien interesante, adosan y tenemos fuentes, pero con remates de Quetzalcóatl. Bien curioso, sabemos que la serpiente en la época mesoamericana era el demonio, era el diablo, pero también sabemos que el mesoamericano adoraba a la serpiente. Podemos ver ahí el niño ya de color negro, el mestizaje, que nos está recordando. Más adelante vamos a ver parte de la iconografía de la Virgen y les voy a comentar algunos elementos, algunos rasgos que se llegan a distinguir en su vestimenta. Vean, están ofreciendo del lado izquierdo el fuego, los niños están presentados ante la Virgen y tenemos animales, tenemos lo que son los alcatraces y todo ello ya dedicado a la Virgen de Guadalupe. Simplemente aquí hubo una transición, elementos mesoamericanos aquí ya los tenemos plasmados. Estamos en la parte trasera, muy cerca del conjunto mariano. Aquí tenemos lo que son las cascadas. Realmente es un lugar interesante y es recomendable porque después de ver las iglesias, aquí podemos hacer una pausa. Normalmente recorrer la villa de buena forma, como lo que vamos a hacer hoy, nos puede llevar de 1:30 a 2, visitando todos los recintos, subiendo las escalinatas, viendo la naturaleza, que es lo que estamos haciendo ahorita. Muy agradable lo que es a la vista y al tacto. Vamos a ver del lado derecho, donde hay otros servicios a los cuales vamos a ver. También es interesante que a nuestro recorrido hay cédulas, hay información respecto. Aquí tenemos las 46 estrellas y se acuerdan de la flor mexicana, el nahuiolín, que vimos en el centro de la capilla de indios. Este elemento que voy a poner en un círculo es totalmente mesoamericano. Esto lo adoraba el mesoamericano porque son las ciudades. Se los voy a mostrar. Vean. La flor mexicana. ¿Cómo la vestimenta de la Virgen trae un elemento mesoamericano? Simplemente hago la pregunta y ahí la dejo en el tintero. Vean las flores, una mano morena y la otra mano blanca, es decir, el mestizaje.
lo tenemos marcado. Sabemos que Hernán Cortés, a su partida de España en Extremadura, había un convento, el convento de Guadalupe. Él trajo esa imagen que si ustedes van al Museo de Historia del Castillo de Chapultepec, se puede ver la Virgen, ese estandarte que trajo consigo Hernán Cortés, y para muchos es la Virgen de Guadalupe, es decir, que ya sabían ellos cuál era la imagen que iban a aplicar en esta conquista. Y simplemente eso está como evidencia de la historia de México. Aquí tenemos el niño, el sol, la luna, la dualidad, que está sosteniendo a la Virgen de Guadalupe. Tenemos los rayos del sol, ese color verde que es el color del techo de la Basílica Nueva, ese verde turquesa. Bien interesante conocer este lugar también porque nos lleva a tratar de entender y estudiar lo que es la iconografía de la Virgen de Guadalupe. Aquí tenemos una placa. Don Aurelio Mendoza fue el encargado de este proyecto escultórico. Fue una persona que vivió 95 años, pero este trabajo fue por ahí de los 80s, de los 90. Tenemos la placa de este personaje. Y es en este lugar, en el otro extremo, donde simplemente los ubico porque ahí hay servicios. Entonces, muchas veces cuando se alejan un poco de la basílica, piensan que ya están lejos, tenemos lo que son algunos misterios, algunas estaciones, pero siempre dominando, ahí tenemos el Pocito a lo lejos, y esto nos ubica justamente donde nos encontramos. Hay que decirlo, la historia también nos marca algunos eventos. Morelos, antes de ser fusilado en el Cerro del Tepeyac, él pidió, después de que estuvo preso en Tlalpan, que quería visitar la capilla del Pocito como última voluntad. Se la concedieron y después de visitar a la villa de Guadalupe, al Pocito en particular, fue fusilado. El siervo de la nación estuvo en este lugar. Y aquí tenemos información relevante, puede ver un fideicomiso del Tepeyac. Entonces, en 1531, después de las apariciones de la Virgen, se evangeliza rápidamente la nación y reina la paz. En 1664, Mancera, el virrey, sustituyó el pendón tradicional para su entrada a México y por otro lado la Virgen de Guadalupe como está en el Tepeyac. 1709, no, bajo las naves insignia del Templo de Guadalupe, pasaron los virreyes de la Nueva España para recibir el ayate y el bastón del mando del virreinato que corresponde a la fecha de la Basílica Vieja. 1779, Bucareli es sepultado en la Basílica de Guadalupe. Ahí tenemos servicios, una pequeña cafetería, allá al fondo, el Pocito, el altar de la Virgen del lado derecho. Vean los jardines, perfectamente bien regados, ¿no? Dista mucho lo que es la naturaleza en este lugar. Y ahorita vamos a subir rápidamente para la capilla del Cerrito. Sabemos que en la capilla del Cerrito, en la cima del Tepeyac, hay una iglesia de México. Vamos a escuchar el agua rápidamente. Ahí tenemos a Quetzalcóatl del lado, en la parte superior. Como los elementos, como la transición se llevó a cabo en este lugar. Algo que parecía maléfico, ¿no? Pagano, la serpiente, ya la tenemos en la Basílica de Guadalupe. No podemos dejar atrás nuestros antecedentes. Subiendo por este extremo oriente, tenemos al Pocito, vamos subiendo al Cerro del Tepeyac, y el Tepeyac es, sin lugar a dudas, uno de el recinto sagrado de los guadalupanos. En el 2010 tuvo más visitantes que el Vaticano. Es el lugar católico con más peregrinos en el mundo. Unos me van a decir, ey, pero el Vaticano lo visitan turistas. Aquí estamos hablando que son peregrinos. Tenemos a nuestro paso algunos miradores, estas esculturas de cantera, de mármol, que nos presentan a la capilla del Cerrito. Es aquí en el Cerrito donde la historia nos dice que un panadero llamado Cristóbal de Aguirre y su esposa Teresa Peregrina decidieron construir la iglesia en lo alto del cerro, para nunca olvidar el lugar donde se había llevado a cabo la primera aparición. Ahí tenemos la Ciudad de México, un lugar hasta eso claro. Todo lo que estamos viendo en su momento era agua. Esta capilla también, su fachada,
es de Francisco Guerrero y Torres. Entonces Cristóbal de Aguirre y su esposa deciden construir la iglesia en lo alto de este cerro para no olvidar ese milagro increíble que llegó a ir. Eran conocidos en el pueblo porque tenían una panadería, así que comenzaron a ahorrar para rendirle tributo a la guadalupana. Esa iglesia contaba con un retablo sencillo y un cuadro de la Virgen, y cada año el lugar se llenaba más de peregrinos hasta llegar el punto de no poder albergar a todos. También aquí hay una pequeña cédula, que es lo que le estoy diciendo, de Cristóbal de Aguirre y Teresa de Pellegrina. Es aquí donde se construyó posteriormente, en 1748, que Montúfar había mandado demoler la pequeña capilla para levantar una nueva, pero más espaciosa. Normalmente la Vía de Guadalupe tiene esa historia: mandar a destruir o a eliminar las capillas anteriores porque ya no daban cabida a la nueva advocación, porque mucha gente ya iba. Y esta vista es perfecta. Tenemos el manto de color verde, ese techo, ese mástil de un barco que reposa lo que es la Villa de Guadalupe, la Basílica Nueva, y del lado izquierdo la Basílica Vieja, la colegiata donde se firmó el Tratado de Hidalgo. También es en este mirador donde podemos ver 4 ángeles de mármol de un escultor llamado Ernesto Tamariz y una cruz del apostolado que se colocó a finales del 19, por ahí de 1895. Desde estas terrazas podemos apreciar la ciudad en sus 3 rumbos: al poniente, hacia el norte. Ahí tenemos la calzada de Guadalupe, que miles de peregrinos en los días guadalupanos llegan hincados cumpliendo peregrinaciones, y del lado oriente tendríamos la zona donde se encuentra San Lázaro. Entonces tenemos una vista hacia los 3 rumbos de lo que es los balcones y las terrazas de la capilla del Cerrito. También proyecto fachada de Francisco Guerrero y Torres. Es aquí donde nos cuenta la historia que estuvo la primera aparición. Todavía podemos ver actividad monástica. Algunas monjas del convento de las capuchinas, es decir, de los franciscanos, todavía se encuentran en este lugar. Atrás de esta capilla y a los costados todavía descansa, está cerrado ya desde hace muchos años, lo que es el cementerio y el panteón del Tepeyac, que para tener algunos datos, ahí se encuentra en una tumba lo que es la pierna del Altísimo. Saber que Santa Ana perdió una pierna y se encuentra en una de las criptas en el panteón del Tepeyac. Otra de las vistas, recomiendo ir en febrero cuando hay vientos y poder dominar un gran espacio. Ahí tenemos rápidamente Capuchinas del lado izquierdo, en la parte alta el Cerrito. Estaríamos viendo del lado derecho en diagonal lo que es la capilla de indios y el Pocito. Esta gran explanada, les digo, Carlos Slim, a través de un fideicomiso, mandó a retirar lo que era el atrio, que pudimos ver al principio. En los 50 aquí los coches estacionaban para visitar la Basílica Vieja. Este lugar está totalmente restaurado, tenemos el carrillón, y en la parte central tenemos una especie de escenario que con música salen algunas esculturas a modo de platicarnos las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Desde aquí vamos a dominar una vista panorámica muy interesante. Este es el atrio de América. Cabe señalar que Juan Pablo II, cuando vino, que en el 79 estuvo en esta explanada, decía atrio de las Américas, y cuestionó seriamente, preguntando: ¿cuántas Américas conocen? Pues dice: yo lo que sé, nada más hay una, desde Alaska hasta la Patagonia. Entonces mandó a retirar la S de las para que dijera atrio de América, y también la letra, la palabra de. Entonces en el 79 decía atrio de las Américas. Estamos viendo la Basílica Nueva de Pedro Ramírez Vázquez. Sabemos que Pedro visitaba la Basílica Vieja, que estamos viendo ahí frente a nosotros, y totalmente llena, le cabían 4,000 personas a la Basílica Vieja. En los 70 tuvo una idea, se la vendió al presidente y le dijo que México requería una basílica nueva, y con esfuerzos propios, ¿no?, y también de los mexicanos, se construyó la Basílica Nueva. Ramírez Vázquez también se le conoce como el arquitecto del Museo Nacional de Antropología, el Estadio Azteca, la remodelación
del Museo de la Ciudad de México, el antiguo Palacio de los Condes de Calimaya, la Embajada de Japón, algunos edificios importantes. Yo los recomiendo, cuando vayan a la villa, vayan temprano. Lo primero del día se visita sin gente, es de lo más gustoso, ¿no? De lo más agradable. Vean, esta mañana fue sensacional, podemos ver ahí nuestra capilla abierta, la Basílica Nueva, Capuchinas del lado derecho, que hoy en día forma parte de la Biblioteca Mariana, y a forma de biombo, la fachada de la Basílica Vieja. Tiene 4 torres y de acuerdo a los cánones del barroco del siglo XVII, XVI, dicen que cuando un templo tiene una torre es iglesia, 2 parroquia, 3 catedral, 4 basílica. Esta tiene 4 torres. Recordar que basílica es un término romano donde se llevaba a cabo el comercio en una nave central y 2 laterales. En los laterales se colocaban los comerciantes y ahí se llevaba a cabo toda la actividad económica. Entonces, cuando nos referimos a basílica, nos estamos refiriendo a un tema arquitectónico, la planta basilical. Y un dato para que ustedes se identifiquen y conozcan un poquito la dedicación de las iglesias. En el segundo cuerpo, las grandes catedrales, iglesias del mundo con estas fachadas, nos marcan y nos indican la dedicación del templo. La Ciudad de México, Catedral Metropolitana, sabemos que es la Virgen María ascendiendo al cielo. En este cuerpo podemos ver en altorrelieves, en cantera, a quién está dedicada: a la Virgen de Guadalupe. Podemos ver la tilma de Juan Diego, Zumárraga y obviamente en la parte alta los ángeles que están viendo cómo sube la Virgen. Entonces, en el segundo cuerpo, en cantera, ¿no? Rodeado de estas columnas, esas estípites, todos esos elementos barrocos, tenemos la consagración. Y a fines logísticos de los recorridos que normalmente se hacen, para tener una continuidad de la historia. Como les dije, muchas veces la gente quiere ir a la basílica, entrar, ser testigo junto con otras 20,000 personas, si es que está lleno, y ver el manto de la Virgen. Pero es bien importante hacer el recorrido de la villa. Cronológicamente podemos ver lo más antiguo, Indio, la capilla de indios. Luego les sugiero que visiten el Pocito, el altar de la Virgen, las ofrendas, la capilla del Cerrito, y por último, ya lo más tranquilo, que están en la parte baja, igual algunas compras, ver y admirar. Ahorita, desgraciadamente por la pandemia, no dejan entrar solo para misa a la Basílica Vieja. Es por eso que no tengo tomas, pero la Basílica Nueva sí podemos acceder a ella. ¿Qué sucede con el manto verde? Se dice que el manto verde arquitectónicamente está recibiendo a los peregrinos y esas lámparas son los brazos de Dios extendidos. Entonces, el proyecto arquitectónico lo que nos quiere decir es que cuando ustedes entran, los están recibiendo con los brazos abiertos. También hay que decirlo que hay un tema de inclusión. A la entrada del lado izquierdo hay una imagen de la Virgen de yeso en braille. Entonces, las personas con discapacidad visual, si quieren conocer la iconografía de la Virgen, pueden tocarlo con sus manos y a modo de braille conocer el tema y toda la historia de la Virgen de Guadalupe. Vamos a pasar por atrás del altar y podemos ver todas las banderas de Latinoamérica, ¿no? Desde México, Argentina, Colombia, Ecuador, todas ellas, y vamos a pasar por el altar. A modo de darle continuidad al paseo y que la gente no se detenga al paso para ver a la Virgen, hay unas bandas electrónicas, ¿no? Magnéticas como la de los aeropuertos, para que la gente pueda pasar. Estamos pasando al desnivel, por debajo justamente del atrio, ¿no? Del altar. Y es aquí donde voy a empezar a hablar rápidamente de la iconografía de la Virgen. Se dicen que los ojos de la Virgen presentan imágenes diminutas que solo son visibles con tecnología moderna. El cabello suelto de la Virgen para los aztecas era un signo de virginidad. Vean elementos que están incluidos ahí. Las manos que se encuentran entrelazadas es señal de una oración. La de la izquierda es morena y la de la derecha blanca, es decir, el mestizaje. Su tilma la acompañan 46 estrellas que forman las constelaciones que se vieron desde México en el año de su aparición. El cinto de la Virgen, que es el símbolo de la maternidad, evidencia del embarazo de la Virgen. Y la flor de 4 pétalos, sabemos
que es el símbolo máximo de la flor nahuiolín, que es el símbolo máximo náhuatl que representa la presencia de Dios. Los rayos que representarían, pues simbolizan el sol, la divinidad azteca, que brillan más a la altura de su vientre, donde lleva el niño. Cuando pasamos por atrás están las oficinas, ustedes pueden mandar a hacer misa, todas las celebraciones que quieran, hay una tienda oficial, vuelven a llegar a este corredor y pueden repetir cuantas veces quieran el paso por las bandas a modo de seguir viendo a la Virgen. Ahorita nos vamos a poner del lado izquierdo otra vez para nuevamente apreciar lo que es la Virgen. La luna, sabemos que México significa la luna, en el centro de la luna, se representa entre el día de la noche. Mexico, Metz viene del náhuatl que significa luna, Xitle, ombligo, col, lugar, es decir que México significa en el centro de la luna, en el ombligo, en el oráculo de los mexicas. Y el ángel tiene alas de quetzal, pelícano y guacamaya, elementos mesoamericanos, y la túnica que representa la tierra con el manto del cielo. Tiene muchas inscripciones iconográficas, muchos elementos. Todos los días en la noche se abre esa puerta, lo que es el camarín, y se esconde lo que es la Virgen de Guadalupe. Al día siguiente en la mañana abren el camarín y lo vuelven a ocultar, es decir, que está protegido para evitar algún tipo de vandalismo, como el que alguna vez sufrió la Virgen en la Basílica Vieja. Hubo un atentado en 1921, en la época cristera, recordar que había una pugna entre la iglesia y el Estado. Entonces un feligrés llegó al altar y dejó unas flores, pero traía una bomba. Había un Cristo, el Cristo del atentado se destruyó, pero al manto de la Virgen no le pasó nada. Muchas controversias, hay estudios técnicos de laboratorio y han indicado que el manto de la Virgen sí es una fibra que corresponde al siglo XVI. También han identificado, se han puesto de acuerdo, que no hay impresora en el mundo que pueda imprimir con esa delicadeza y con esa finura. Aquí es donde entran en gran discusión lo que son las dos corrientes, los historiadores, ¿no? Los muy marianos y los científicos. Hay gran discusión sobre las apariciones, no vamos a discutir sobre ello, es el lugar católico más importante del continente. Muchos visitantes, sobre todo de países como Colombia, Perú, Centroamérica, vienen exclusivamente a México a ver y adorar a la Virgen de Guadalupe. Cada año la visitan 20 millones y recordar que en estos días marianos la visitan casi 10 millones de personas. Aquí tenemos parte de la iconografía, el cinto, la flor, los rayos, ¿no? Las estrellas, el cinto, lo que les venía platicando, y muchos de ellos son elementos aztecas o mexicas que forman parte de la Virgen. Una mano morena y la otra blanca, sinónimo del mestizaje. La Virgen de Guadalupe, que Guada significa río, Guadalajara, Guadalquivir, Guada significa río. Algunos dicen que Lupe significa lobos. Entonces no está muy bien aceptado que sea río de lobos. Entonces hay otro significado que dice que significa río del amor. Eso le dejamos a discusión sobre la etimología de la palabra Guadalupe. Ya estamos casi acabando nuestro recorrido. Continuamos con esta travesía. Sabrán que podemos iniciar nuestro recorrido en los estacionamientos que están debajo o simplemente entrar por la calzada de Guadalupe, que a modo de despedida, en 13 segundos vamos a hacer este recorrido junto con los miles de peregrinos, dejando las basílicas y vamos a salirnos para continuar con nuestro recorrido. Pues muchas gracias. Ahí tenemos las tiendas, es decir, todo lo que quieran comprar de artículos marianos están disponibles en la Villa de Guadalupe.